Hoy les vamos a hacer un bake de texturas, o en español preparar texturas o quemar texturas. Lo que intentamos hacer con esto es lograr unos tiempos de render mucho más rápidos, muchísimo más rápido, yo diría que un 10% más rápido, y pues tener mucho más ordenadas las texturas. Lo que hace un bake o un preparar o un quemar texturas es fusionar en una sola textura todos los elementos que nosotros hayamos utilizado para generar una textura. Por ejemplo, en este caso tenemos la textura de este personaje. Tenemos una textura aquí de Chapulín. Ustedes pueden alcanzar a ver que tiene incluso texturas montadas, ¿sí? En capas. Lo que va a hacer el bake es fusionar todo esto, como ya les dije, y sobre todo lograr un tiempo de render muchísimo más rápido. Entonces vamos a ver primero el tiempo de render que se tomaría en el caso de que lo renderizáramos de la manera tradicional. Activamos la oclusión ambiental y vamos a cronometrar cuánto se demora este render. Debo decir que también tiene una iluminación global y que pues el ambient occlusion lo que hace es generar entre las juntas, por ejemplo en estas zonas de aquí, generar unas sombras, o también se pueden ver como algo de mugre que se ubica en el modelo, y eso le da un aspecto muy agradable, mucho más real al modelo. Y vemos cómo se empieza a ver esa oclusión ambiental en las uniones, sobre todo aquí en los dientes. Y bueno, va el tiempo corriendo, ya llevamos 46 segundos y el render no termina. La capa del escudo del chapulín ha sido una textura adicional, y ya más adelante les mostraré cómo se mezcla todo esto en una sola textura. Esto también sirve sobre todo para juegos, ¿sí? Vamos a poder tener modelos sombreados desde la textura, y eso ahorra mucho tiempo de render. Bueno, ya 1 minuto con 28 segundos y todavía no termina. Listo, ya terminó. 1 minuto con 33. Vamos a ponerle aquí ambient occlusion, 1 minuto con 33 segundos. Ok, tenemos este render aquí y vayamos a hacer el quemado de las texturas. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la herramienta de quemar texturas. Esta la encuentran aquí en ventana. Aquí no alcanzamos a ver voy a correrlo un poquito. Necesitamos abrir el gestor de comandos, para que lo alcancen a ver desde este gestor de comandos. Abrimos y aquí vamos a buscar preparar texturas. Aquí lo encontramos, es esta es la herramienta. Dice preparar todas las texturas del objeto y crear una copia del mismo. Se está refiriendo al objeto. Si estuviéramos en inglés debemos utilizar bake, la palabra bake. En este caso va a ser preparar. Entonces tomamos la herramienta y para tenerlo más cómodo pues lo sacamos y lo anclamos acá. Cerramos. Como les dije, debemos de tener seleccionado el personaje o el modelo y activar esta ventana. Aquí lo que debemos de activar es la oclusión ambiental, la iluminación, las dimensiones nosotros la podemos configurar al tamaño que sea, ojalá que sea una dimensión cuadrada,
para que la saque proporcionalmente el tipo de extensión del archivo y el lugar. En este caso vamos a buscar un lugar en el escritorio, que es esta textura. Yo ya lo tengo organizado. Y listo. Lo demás es darle al botón preparar y aquí empieza a crear las texturas. Como ven, las va ordenando muy bien. Esta va a ser la textura de la oclusión ambiental y también ha creado la textura del color. Prácticamente está haciendo un renderizado del modelo, pero solamente sacando la textura. Entonces vamos a esperar, voy a cortar un tiempo y ahorita vuelvo. Ok, ya ha terminado. Vamos a revisar en el escritorio. Y aquí ya tenemos las dos imágenes. Como ven, crea una imagen de oclusión ambiental y otra imagen para el color. Como vemos, aquí ya está sombreado todo. Genera la sombra que queda entre las uniones. Y bueno, sin más ni más, vamos a ver el renderizado como queda de rápido. Ya les cuento que aquí ha duplicado el personaje. Nótenlo, aquí ha creado otro personaje y ha ocultado este. Y acá está nuestro nuevo material. Abrámoslo. Noten que solamente se deja difusión y luminosidad. Ahora lo que debemos hacer es quitar la oclusión ambiental porque ya no la necesitamos. Debemos ir al canal de difusión y activar esto. Afecta la luminosidad, esto lo activamos. Cerramos y vamos a hacer ahora un nuevo render y a cronometrar cuánto se demora. Vemos que el otro se demoró 1,33 y este va 9, 10, 11, aquí lo alcanzan a ver, 15 segundos y ahí está el modelo. Bueno, vamos a comparar, este se demoró con la textura preparada, se demoró solamente 23 segundos y veamos los resultados. Como ven, el de arriba cambia un poquito, no se alcanza ni a notar, pero ya tenemos la textura completamente sombreada. Y bueno, eso es todo.